Buenos días, queridos estudiantes. En este tercer video vamos a iniciar con este primer contenido que vamos a hablar sobre las transformaciones en el plano. Ese es un tema que ustedes ya han venido trabajando desde grados anteriores, desde quinto, cuarto, y que lo han venido utilizando de pronto sin querer también en la vida cotidiana. ¿Sí? Veamos qué temas vamos a plantear. Ese contenido se dividió en 5 aspectos que vamos a hablar del plano cartesiano, la traslación, la reflexión, la rotación y unos videos que les ayudará a ustedes a profundizar en esta temática. Vamos a iniciar con el plano cartesiano. El plano cartesiano se emplea para localizar dos puntos y está formado por dos rectas numéricas perpendiculares a las cuales llamamos ejes, cuyo punto de origen es la intersección de estas dos perpendiculares y se denomina origen. Veamos que los dos ejes dividen el plano cartesiano en 4 regiones a las cuales nosotros llamaremos cuadrantes. Recordemos que cuando nosotros representamos un punto en el plano cartesiano, necesitamos un par de números a los cuales se denominan pareja ordenada y el cual se simboliza entre paréntesis A, B. A y B son números enteros, ya que se pueden tener números negativos y números positivos. Veamos un ejemplo. Veamos que aquí vemos el plano cartesiano, el cual está dividido con los dos ejes perpendiculares. El punto de origen, ese punto de origen es el punto 0, 0. El punto, como se menciona anteriormente, el plano cartesiano está compuesto de 4 cuadrantes. ¿Sí? Recordemos que el eje de las X también se conoce como el eje de las abscisas y el eje de las Y se conoce también como el eje de las ordenadas. Eje horizontal, eje de las X y eje de las abscisas, y el eje vertical, eje de la Y o eje de las ordenadas. En el primer cuadrante nosotros ubicamos números que en ambos son positivos. En el segundo cuadrante se ubican los números tales que en el eje de las abscisas sea un número negativo y en el número de las ordenadas sea un número positivo. En el tercer cuadrante, para la ubicación del tercer cuadrante, ambos números deben que ser negativos. Y para la ubicación en el cuarto cuadrante, el eje de las abscisas es positivo, el número, y el número de las ordenadas es negativo. ¿Sí? Esto lo profundizaremos más en clase. Pero ¿por qué es importante hablar de plano cartesiano? Porque ya al tener en cuenta el plano cartesiano, se tienen una serie de transformaciones en el plano a las cuales vamos a ver en esta primera parte, como es la traslación, la reflexión y la rotación. Iniciemos con la traslación. Una traslación es un movimiento en el plano mediante el cual se desplazan todos los puntos de una figura sobre una línea, en una línea recta, cierta cantidad de unidades. Para la traslación, ¿qué se necesita? La dirección, el sentido y la magnitud. Por ejemplo, mi figura original es el triángulo ABC y ese triángulo se trasladó 6 unidades a la derecha y una unidad hacia arriba. Tiene sentido y magnitud. 6 unidades a la derecha y una unidad hacia arriba. Entonces tenemos que tener en cuenta el desplazamiento que tiene la figura teniendo en cuenta el sentido y la magnitud. Otra transformación en el plano es la reflexión. ¿Qué es la reflexión? Una reflexión es cuando nosotros reflejamos una figura o un objeto respecto a una recta, la cual nosotros denominamos eje de simetría o reflexión. El eje de simetría en este caso es esta línea roja, la cual se denominó L. ¿Y cómo se realiza esa reflexión? Es que cada punto de la figura original le corresponde un punto
a la cual está a una misma distancia perpendicularmente a la figura original. Ejemplo, teniendo en cuenta mi eje de simetría, si yo trazo una perpendicular al eje de simetría a cada uno de los puntos, este tiene la misma distancia. Entonces, por ejemplo, la distancia que hay de B al eje de simetría es la misma distancia que hay del eje de simetría a B'. Siempre se debe que garantizar la misma distancia, ¿sí? No se puede, cuando se hace la reflexión, que cuando estemos reflejando que a una mayor distancia o a una menor distancia. Eso se debe que respetar. Por ejemplo, veamos, aquí se reflejó el triángulo ABC respecto al eje de las abscisas. Entonces, ¿cómo nos quedó? La distancia que hay del vértice C al eje de las abscisas, al eje X, es la misma distancia que hay del eje X al vértice C'. Lo mismo ocurre con B, perpendicularmente la distancia que hay del vértice B al eje de simetría es la misma distancia que hay del eje de simetría al vértice B'. Siempre se hay que mantener esa distancia mediante una perpendicular. La tercera transformación en el plano que vamos a observar es la rotación. ¿Qué es la rotación? Una rotación es una transformación en el plano que consiste en girar una figura a cierto ángulo. Puede ser 15 grados, 90, 45, 180, 260, 360 grados. Puede ser cierto ángulo alrededor de un punto a la cual nosotros llamamos centro de rotación. El ángulo al cual nosotros decidimos rotarlo también recibe un nombre y se llama ángulo de rotación. Por ejemplo, el triángulo ABC se rotó 135 grados, y como se rota el triángulo ABC respecto al vértice, respecto al punto de origen, en este ejemplo, la misma distancia que hay de A es la misma distancia que hay del punto de origen al vértice A'. La distancia que hay del punto de origen al vértice B es la misma distancia que hay del punto de origen al vértice B'. Se rota siempre manteniendo la misma distancia respecto al centro de rotación. Veamos otro ejemplo. Yo acá tengo un cuadrilátero A, B, C, D. Pero ese cuadrilátero se rotó 90 grados sentido antihorario. Por ejemplo, entonces el vértice B cuando se rota 90 grados y queda ubicado en B'. Si nos fijamos ahora, el vértice D, si yo lo roto 90 grados, esa figura se rota. Ahora quedó ubicado en D' porque estamos rotando la figura 90 grados sentido antihorario. Recordemos que en esta parte nosotros podemos rotar una figura en sentido antihorario o en sentido horario. Hay que tener en cuenta esas observaciones. Y acá le quedan, chicos, unos videos a los cuales ustedes pueden ver, observar, estudiar con el fin de profundizar más en esta temática. Ese es un tema muy bonito, es un tema que nosotros estamos en constante uso. Nosotros siempre nos estamos trasladando, a veces estamos rotando algunos objetos sin caer en cuenta, por ejemplo, cuando cierran una puerta, cuando cierran una ventana, la traslación cuando ustedes deslizan una ventana, también cuando nosotros deslizamos, hay algunos armarios que que las puertas se abren deslizando. La simetría, en donde podemos ver la simetría cuando nosotros nos observamos en un espejo. Se usa otro aspecto de la simetría en la que podemos evidenciarlo es en la misma naturaleza. Cuando ustedes observan una hoja, se ve la parte simétrica.
Se utiliza también en la construcción, en la arquitectura, para que los edificios sean más bonitos, sean simétricos y sean más llamativos para las personas si lo quieran adquirir. Entonces, este es un tema muy bonito, muy práctico, a lo cual nosotros lo vamos a estudiar en este tercer periodo. Muchas gracias.